Bien. Bueno, mi nombre es Diego Bocchio. Esta es la octava emisión del ciclo de entrevistas en vivo por Instagram, Cómo pensamos el hábitat, una invitación a pensar y debatir colectivamente las condiciones de vida y de vivienda en nuestro país y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde se desarrolla la actividad de Madre Tierra, la asociación civil que a través de su equipo de comunicación realiza la producción integral de este ciclo. Y para este octavo encuentro invitamos y se sumó gentilmente, le agradecemos su generosidad y su gentileza, Rubén Pascolini. El arquitecto Rubén Pascolini es el actual subsecretario de Hábitat de la provincia de Buenos Aires en el marco del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de Gobierno bonaerense. Bueno, ahora sí, hecha la introducción formal y el agradecimiento del caso, Rubén, consultarte para empezar esta charla. eh, Digo, ¿cuál es, en el marco de esta etapa tan particular que estamos viviendo, y después de 4 años en los que se debilitó fuertemente el Estado, así como los lazos del Estado con las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil, bueno, ¿qué acuerdos sociales considerás que hacen falta para reconstruir esos lazos y para reconstruir el Estado? Bueno, buenas noches a todos y todas. Bueno, agradezco la invitación que me hizo Madre Tierra. Aprovecho la oportunidad para hacer un reconocimiento a esta organización que ha luchado tanto por un hábitat justo, ¿no? Bueno, yo creo que la utilidad de los acuerdos sociales, ¿no? Deben entenderse, deben como resignificarse, me parece, ¿no? Los otros días decía en otro ámbito que el concepto de acuerdo social está un poco desvalorizado entre quienes queremos, ¿no? Transformar la realidad, digamos, que la queremos modificar porque entendemos, porque nos inscribimos dentro de lo que se denomina el pensamiento crítico, ¿no? Y en general, cuando se habla de acuerdo social, contrato social, creo que ayer o hoy el presidente Alberto Fernández volvió a hablar de contrato social, en algún momento habló de concertación social, Cristina Fernández de Kirchner habla de esto, de nuevos acuerdos sociales, de nuevos contratos sociales, el gobernador Axel Kicillof habla de concertación social. Quiero decir, la idea del acuerdo social me parece que hay como que resignificarlo para de alguna manera sacarle ese atributo negativo que parece que tiene que ver con alinearse con el paradigma del consenso y del orden, ¿no? Me parece que cuando estos dirigentes que por lo menos yo respeto tanto, hablan de acuerdo social, de nuevos acuerdos sociales, de nuevos contratos sociales, lo están planteando sin negar digamos, la conflictividad que hay, la conflictividad de intereses. Lo que están planteando es construir esos nuevos acuerdos sociales entre quienes tienen intereses comunes, ¿no? Frente a otros, y esas mayorías que tienen intereses comunes, que, como decimos siempre, esa comunidad de intereses tampoco es permanente, digo, por ahí es eventual, por ahí se modifica, quienes tienen hoy intereses comunes, a lo mejor dentro de un tiempo dejan de tenerlo porque hay contradicciones, porque hay explotaciones adentro de esas relaciones, ¿no? Pero construir esos acuerdos para, por ejemplo, en el caso que convoca esta reunión, nos proponemos o estamos permanentemente intentando producir un hábitat más justo, implica ponerse de acuerdo, por ejemplo, digo, ¿no? Eh, si al hábitat lo consideramos un derecho, si lo consideramos un derecho humano, por lo tanto, si lo consideramos un derecho humano,
el carácter de mercancía que hoy tiene el hábitat empieza como de alguna manera a tener algunos límites, ¿no? Digo, no porque en la medida que mayoritariamente construyamos ese acuerdo, el hábitat va a dejar de ser una mercancía, pero empieza a tener un límite y, por ejemplo, el Estado, que ahora también quiero un poco hacer referencia a qué relación tiene el Estado con esos acuerdos sociales, tiene la obligación, empieza a tener la obligación de incidir cada vez más en en garantizar el acceso a ese hábitat, ¿no? Esto que estoy diciendo también tiene que ver con una concepción sobre el Estado, ¿no? Es decir, no todos entendemos, primero que el Estado es parte de lo que se denomina la superestructura de una sociedad y el Estado siempre está, digo, ¿no? En la medida, yo siempre le pregunto a los pibes más jóvenes cuándo nació el Estado, ¿no? Digo, una pregunta para provocar, ¿no? Digo, y el Estado nació cuando comenzó la explotación del hombre por el hombre. El hombre no podía estar explotando al hombre permanentemente, necesitaba construir una estructura que apareciera por fuera de esa explotación, ¿no? Digo, por fuera de esos sectores sociales, de esas clases sociales, y que de alguna manera garantizara que esos que explotaban, esos pocos que explotaban a esa mayoría, no tuvieran que estar todo el tiempo reprimiendo, pegándoles para explotarlos. Digo, y ahí aparece la idea de la ideología, ¿no? Esas ideas que son las que de alguna manera posibilitan que sectores sociales exploten a otros y eso quede naturalizado, ¿no? Bueno, el Estado es expresión de esos acuerdos sociales, ¿no? Llevándolo al hábitat, la línea municipal, ¿no? Digo, en la ciudad formal es un gran acuerdo social, todos sabemos, uno a veces ve alguna excepción, 5 o 10 centímetros por afuera de la línea municipal construido, pero en general toda la sociedad, esa sociedad formal, insisto, en la ciudad formal, respeta la línea municipal. Ahora esa línea municipal en los sectores, ni hablar en las villas, también en los asentamientos, en las barriadas populares, esa línea municipal palpita, digamos, se debate, se discute permanentemente, es decir, ese acuerdo social se construye día a día, no está consolidado ese acuerdo social. Digo, ejemplo más quizás que tiene que ver más con la convivencia, pero que creo que es el mejor ejemplo del acuerdo social, es el semáforo, ¿no? Digo, el semáforo, hay como un gran acuerdo social mundial, internacional, si la luz está roja, paramos, si está verde, podemos avanzar. Ahora ese acuerdo social existe yo insisto, digo, yo vivo acá en la zona de La Plata, ¿no? En 7:50, en pleno centro, a las 12 del mediodía, ese acuerdo social es casi inviolable, ¿no? Digo, a veces pasa que alguno pasa con el semáforo en rojo, ¿no? Digo, y lamentablemente a veces pasan cosas trágicas cuando eso sucede, pero en general se respeta. Ahora ese acuerdo social a las 12 de la noche, cerca de donde vivo yo, que es en el borde de la ciudad, deja de existir. A las 12 de la noche ya no se respeta más ese acuerdo. Esté en rojo, esté en verde, uno pasa porque tiene miedo, porque no se detiene. Quiero decir, esos acuerdos sociales tienen condiciones históricas, hasta cotidianas, quiero decir, distintas. Bueno, me parece que lo que nosotros tenemos que construir, construimos permanentemente, porque esto es performativo, ¿no? Digo, son acuerdos sociales que favorezcan de alguna manera la consigna a la que nos convoca Madre Tierra en este ciclo, ¿no? Digo, la de construir un hábitat justo. Y no todos estamos de acuerdo con construir un hábitat justo, ¿no? Digo, me parece que también es importante asumir que esa convicción que nosotros tenemos de construir un hábitat justo no es de toda la sociedad. Hoy lo estamos viviendo
con respecto a una situación de crisis, de decepción que nos conmueve no solo a nosotros los argentinos y las argentinas, sino conmueve al mundo, ¿no? Digo, esto de que hay que quedarse adentro, porque hay una pandemia, porque hay un virus para el que todavía no hay no se ha desarrollado un tratamiento, ni siquiera un tratamiento, y menos aún una vacuna. Por lo tanto, lo que se plantea, bueno, la verdad lo estamos viendo hoy en la calle, no todos creemos en lo mismo, y empiezan a haber intereses que luchan y debaten y disputan por construir otro acuerdo social, ¿no? Es decir, bueno, la pandemia es un invento, ¿no? Entonces, Rubén, digo, ¿por qué digo discúlpame, esto? Porque Rubén. Discúlpame, digo, en ese punto entonces, podemos decir que aún en este escenario en el que quedan tan en evidencia, tan al desnudo, las desigualdades, las profundas desigualdades en cuanto a las condiciones de vida y de vivienda que hay en nuestro país, aún así no habría un consenso, digamos, para el escenario post-pandemia, para el horizonte post-pandemia, en cuanto a la necesidad de construir colectivamente un hábitat justo. No habría un consenso en torno a esa idea. yo creo que no, Diego. Creo que, a ver, soy optimista con respecto a que me parece que se ha construido se ha construido como un acuerdo social comunitario frente al cuidado. Pero la verdad que nosotros venimos de 4 años donde gobernó otro proyecto político e ideológico, ¿no? Es decir, lo que nosotros creemos en la discriminación positiva, ¿no? La discriminación positiva indica que si hay alguien que está retrasado en el acceso a un derecho, el Estado tiene la obligación de asistir a ese sector, a esa persona, a esas personas que están retrasados en el acceso a ese derecho. En los 4 años que pasó se puso en debate la discriminación positiva. Al contrario, se elaboraron teorías que además no la elaboró el gobierno anterior, sino que son teorías internacionales que tienen que ver con el ajuste, ¿no? Digo, la concentración de la riqueza, que planteó que si uno asiste primero, ese que está retrasado no es una víctima, no es una expresión de un sistema que está mal, que es a la teoría a la que nosotros adherimos. Ese que está retrasado en realidad es un vago, es un delincuente, no le gusta trabajar, ¿no? Digo, es un incapaz, ¿no? Esas teorías de alguna manera le dan sustento a que si el Estado asiste a esos sectores, en realidad lo que hace es asistir a lo peor de la sociedad, y eso está mal. Y aparece la teoría del riesgo moral. El riesgo moral es eso, es decir, si el Estado asiste a ese sector que está retrasado, lo que está haciendo es castigando al otro sector, que es un sector que pertenece al sistema que es el correcto, ¿no? El que funciona bien. ¿No? Digo, la teoría del conflicto, por ejemplo, ¿no? Es decir, nosotros si vemos un conflicto, lo que vislumbramos es una disfuncionalidad lo que vemos es un sistema que está mal, es expresión de un sistema que está mal. Ahora, para la teoría del orden, para la teoría neoliberal, cuando aparece un conflicto, por ejemplo, la ocupación de tierras, ¿no? Digo, nosotros cuando vemos a una población ocupando tierra, ¿qué es lo que vemos? Vemos por ahí alguno que piratea, que le vende un terrenito al otro, que en vez de quedarse con un solo terreno se queda con 2 o 3, pero en realidad lo que vemos es una necesidad que el Estado no ha garantizado el acceso. Por lo tanto, no se nos ocurre la represión de esa población que está ocupando la tierra, ¿no? Ahora, si nosotros consideramos que esos son unos vagos, que en realidad no trabajaron lo suficiente, que son unos incapaces, por eso no pudieron comprarse un terreno, y la hipótesis de la represión es una de las primeras alternativas que surgen, ¿no? Digo, me parece que son teorías que están dando vuelta, que probablemente hoy están un poquito como retraídas y que empiezan a aparecer, ¿no? Digo, porque hasta hace
un mes Alberto Fernández hablaba y nos convocaba a quedarnos en casa y no aparecían movilizaciones en la calle, ¿o no, Diego? Claro, ¿No? sí, Y pero hoy bueno, era, aparecen. era Había inevitable una, que en algún momento se rompiera ese consenso, es claro, como imposible un consenso tan claro. amplio, ¿no? Claro, había un acuerdo social que hoy ya no existe y que dentro de un mes va a existir menos, porque evidentemente todos esos intereses que son los actores conscientes, porque es muy probable que esos que se movilizan, la verdad no son los actores más conscientes de eso. Hay intereses, porque la verdad, construir una comunidad más justa y más equitativa implica, por ejemplo, ir por, qué sé yo, la ley que le impone a los más ricos a hacer un aporte extraordinario por única vez, ¿no? Entonces esos sectores que son los realmente conscientes, los que no quieren que eso suceda, están como apurando para que este tiempo de acuerdo social, de tiempo de comunidad, donde se empiezan a revisar algunas cuestiones, donde se empieza a hablar de una renta universal, un seguro universal. Esos sectores más conscientes quieren detener esa reflexión, quieren que no se hable más de eso y que volvamos a la normalidad, ¿no? Entonces me parece que los acuerdos sociales que nosotros creo que estaría bueno que impulsemos, tienen que ver con esto, es decir, a ver, creemos en que el hábitat es un derecho, creemos que no, que se debe alentar a la inversión y no a la especulación, a las prácticas rentísticas. Eso trasladado al hábitat implica decir, che, está bien que tengas una casa o 10 casas sin habitar, o terrenos sin habitar, quiero decir, eso nos lleva a reflexionar sobre la concepción de la propiedad privada, ¿no? Digo, sin avasallarlo el derecho de propiedad privada, pero simplemente a ver qué se hace con esa propiedad. ¿Se puede hacer cualquier cosa? Uno puede tener un terreno durante años deshabitado, baldío, digo, ¿no? Sin uso. Me parece que esas reflexiones probablemente este tiempo las habilite y construya nuevos acuerdos sociales que creo que es lo que está bueno que impulsemos, ¿no? Igual qué difícil avanzar en ese debate, Rubén. Digo, pienso en la reforma impositiva de fines del año pasado que impulsó el gobernador Kicillof en la provincia y que fue obstaculizada en la legislatura bonaerense por el bloque opositor de Juntos por el Cambio. Y digo, era simplemente alguna cuestión redistributiva de justicia tributaria muy, muy tenue y aún así eso hubo que dar marcha atrás en varios puntos importantes. Qué difícil avanzar en todo esto que vos estás planteando, aún con un contexto como el que estamos viviendo de emergencia y de excepcionalidad. Claro, claro. Bueno, creo que nosotros tenemos, y nosotras, ¿no? Tenemos la obligación de poder construir esos consensos y esos acuerdos. Y por eso vuelvo al principio. Esa palabra consenso y acuerdo está desprestigiada entre quienes quieren avanzar. Parece que es resignar la teoría de la conflictividad, ¿no? Digo, y no es así, es decir, vinculémonos con los sectores que tienen intereses comunes y acordemos ir para aquel lado, acordemos, darle perspectiva de género a todas las políticas públicas de hábitat, acordemos que vamos a promover la reinversión y no la utilización rentística del capital, ¿no? Acordemos que vamos a democratizar la producción del hábitat y que en vez de quedar concentrada en pocas empresas, grandes empresas, podamos democratizar y que participen las pymes, las empresas de la economía social, popular, colaborativa, ¿no? Bueno, esas son como los grandes acuerdos que es probable que estemos en condiciones de realizar. Acordemos que el hábitat, el alimento, la vestimenta incidan cada vez menos en el presupuesto familiar, porque eso además
una condición para que también el ahorro argentino pueda ser utilizado en la diversificación productiva, se pueda consumir otras cosas. Y también a lo mejor hay que acordar qué se consume, ¿no? Digo, porque por ahí a lo mejor es tiempo también de discutir sobre esa estrategia keynesiana de alentar el consumo, ¿no? Que nos mete en una encrucijada histórica de consumir, consumir, consumir y de alguna manera requerir dólares que después nos meten en un problema de balanzas comerciales, ¿no? Digo, a lo mejor yo creo que este tiempo también nos enseñó a que podemos vivir con menos cosas, con menos consumo y también poder vivir bien, digo, ¿no? Me parece que este tiempo tan conmovedor, ¿no? Del aislamiento, ¿no? Nos ha permitido revisar algunas hábitos, ¿no? A los que nos alentó el sistema capitalista, que por ahí está bueno que lo revisemos, ¿no? Y que lo revisemos comunitariamente, ¿no? Me parece que es un tiempo distinto, ¿no? Algunos hablan de que después de estas grandes conmociones mundiales se sale de otra manera, ¿no? También están los monstruos, están esperando para hacerse cargo de esa salida, ¿no? Por lo tanto, me parece que está bueno que en estos espacios discutamos a ver, bueno, cuáles son los acuerdos que tenemos que construir. Rubén, déjame que sume a la transmisión, a la participación que estamos teniendo muy amplia de los Instagramers que están uniéndose a este programa, a esta transmisión en vivo. Nos comentan: en las villas el Estado tiene lo más importante, que son los habitantes para la transformación, ese recurso humano. Pasco muy claro, tiene que haber acuerdo social en los barrios populares. Ana Pastor plantea el caso de Villa Azul y cómo quedan en evidencia y al desnudo incluso las diferencias, las desigualdades, incluso dentro del propio barrio, entre aquellos sectores que fueron urbanizados en los años previos al 2015 y todo el sector que quedó sin urbanizar en Villa Azul por el parate en ese proceso de urbanización luego del año 2015. Saludos de Río Cuarto, saludos desde San Miguel, también en la provincia de Buenos Aires. Saludos de Juan Enríquez, quien fue nuestro entrevistado en la emisión pasada de nuestro ciclo. También se unió María Regada, otra de nuestras entrevistadas del ciclo de esta transmisión. Todos te dejan sus saludos cariñosos. Rubén, pues se nos va a acabar el tiempo y sería importante que nos puedas contar algunos de los lineamientos principales de las políticas provinciales de hábitat que estás impulsando. Bueno, yo antes que nada quiero, porque si bien no hace mucho tiempo que asumió el gobierno nacional y el gobierno provincial, parece una década, ¿no? Yo creo que quiero primero reivindicar, porque durante estos 4 años todos nosotros y nosotras luchamos para que ese proyecto neoliberal de ajuste, ¿no? De concentración económica terminara, ¿no? Y lo hicimos de distinta manera, ¿no? Y muchos y muchas porque pertenecemos al nicho, al mundo hábitat, lo hicimos desde ahí. La verdad, yo creo que las políticas que se están llevando adelante desde el gobierno nacional, que se han anunciado, por ejemplo, recientemente, hace unos días, el Plan Argentina Construye, lo que estamos promoviendo desde la provincia, interpela y interpreta lo que se fue haciendo en los encuentros federales, en los encuentros provinciales, lo que se discutió por primera vez después de muchos, muchos años en la plataforma del Frente de Todos. Todas estas cosas de las que estaba hablando, algunas, porque realmente la propuesta del Frente de Todos tenía una densidad política muy grande,
Y muchas de estas cosas hoy se están planteando a nivel nacional, ¿no? Un gobierno nacional, un Estado provincial, atravesados además de la pandemia, por un endeudamiento muy, pero muy importante. Digo, ese dato hay que tenerlo porque el Estado está muy limitado. El Estado Nacional anunció la Argentina Construye, que, bueno, por ahí seguramente ustedes van a invitar a alguien que explique bien, pero es una respuesta muy potente, ¿no? Digo, 29.000 millones de pesos dirigidos a reactivar la economía, utilizando a la producción del hábitat como una herramienta de reactivación de la economía, y dirigido a intervenir en el mejoramiento de vivienda, en la construcción de vivienda, mejoramiento comunitario, generación de conexiones de servicios que estaban tendidos, pero no estaba la conexión, la ejecución de vivienda nueva. Se está planteando una propuesta de generación de suelo, digo, por primera vez en el Estado Nacional. Quiero decir, me parece que interpreta, y vale resaltarlo, ¿no? Interpreta lo que se fue discutiendo en el ámbito del Frente de Todos. A nivel provincial, digo, las estrategias que nosotros estamos planteando tienen que ver como eje, digo, central, la regularización dominial de miles y miles de inmuebles que están sin regularizar. Bueno, ahí estamos planteando la reforma de la ley 24374 de regularización dominial. Estamos proponiendo un gran acuerdo entre distintos organismos del Estado y el Consejo de Agrimensura para generar 10.000 parcelas. Estamos planteando la generación de suelo. Ya hay más o menos 6.000, 7.000 parcelas presentadas en el Gobierno Nacional para urbanizar. Después otras estrategias que tienen que ver con lo que nosotros llamamos la integración sociourbana, que es la posibilidad de hacer calles integradoras, esas calles que atraviesan las barriadas populares, en las que pasa casi todo, pasa el colectivo cuando puede pasar, pasa la motito, pasa el flete, donde la gente se reúne. Bueno, esas calles integradoras que la ciudad llegue a esas calles principales que hay en todas las barriadas. Para la coyuntura lo que estamos planteando son mejoras habitacionales, es decir, esa posibilidad de que las familias puedan mejorar su vivienda con una estrategia de subsidio y microcrédito, de manera que en una primera etapa, donde hay muchas dificultades para digamos, sostener un crédito, puedan recibir el subsidio, pero que después en la segunda etapa inmediatamente reciban un microcrédito y empiecen a transitar esa trayectoria de crédito, recrédito, que nos parece que tiene mucha potencia. En relación a algunos de los llamados que se decían, la verdad, yo creo en el Estado, pero no creo en este Estado. Creo que a este Estado hay que cambiarlo, y creo mucho en que hay que cambiar la relación entre Estado y comunidad. Siempre doy un ejemplo. No sé si se me está terminando el tiempo, pero quiero dar este ejemplo. Sí, sí. A mí me parece que entre el Estado peronista, ese Estado de bienestar del 45, que no va a existir más, porque, por ejemplo, la problemática del hábitat no la va a resolver solamente el Estado, y por el otro lado, comunidades como Chiapas, Fogatas de Cherán, o la infinidad de pequeñas comunidades que hay en la Argentina con un trabajo cualitativo fenomenal, trabajo concentrado en el barrio. Tiene que haber una relación diferente, ¿no? Es decir, la comunidad solita no va a poder resolver su problema de hábitat, porque puede resolver algunos problemas de escala local muy pequeña, pero no va a poder resolver el gran problema del hábitat. El Estado solo tampoco. Nosotros lo que tenemos que lograr es potenciar esa relación entre un Estado presente en favor del equilibrio, de la igualdad, de resolver
equilibrios territoriales, ¿no? Digo, porque la verdad que Villa Azul, Itatí, el conurbano, es producto de preguntas anteriores, ¿no? Digo, que tienen que ver con el modelo de desarrollo que ha sido el hegemónico y ha generado aglomeraciones fenomenales en los grandes conurbanos y el vaciamiento de el interior más profundo, pero también el interior de la provincia de Buenos Aires. El otro día hablaba con el intendente de Alberti. En el 47 había 15.000 habitantes en Alberti. En la actualidad había 15.000 habitantes, en la actualidad hay 11. Es decir, ni siquiera hubo crecimiento vegetativo. ¿Por qué? Porque ese interior productivo de la provincia de Buenos Aires expulsa a los trabajadores rurales, porque los agronegocios no consumen mano de obra, los expulsa y los expulsa a localidades que no tienen desarrollos industriales. Entonces esas localidades expulsan a sus habitantes, los expulsan a los conurbanos de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Bahía Blanca, de Rosario. Nosotros tenemos que revisar todo eso para poder equilibrar nuestro territorio. Rubén, antes de despedirte, simplemente para hacerme eco de una de las consultas que llega de quienes siguen la transmisión, nos dice si se está pensando en revitalizar los programas de lotes con servicios y todas las herramientas que brinda la ley de hábitat del año 2012. Sí, por supuesto, por supuesto. Cuando hablaba de generación de suelo, hablaba de eso. Miren, hoy tuve la verdad que la alegría de entregar dos planos, uno para la localidad de Salto de 263 lotes y otro para la localidad de Roque Pérez, producto de la gestión anterior, pero de los trabajadores, ¿no? Me conmovió cómo los representantes de los municipios valoraban el trabajo de los trabajadores de la Subsecretaría de Hábitat, ¿no? Y eso tiene que ver también con un trabajo, un trabajo social, comunitario, que produjo esa ley, ¿no? La ley de acceso justo al hábitat y que de alguna manera le da la posibilidad de acceder al suelo urbano a muchos bonaerenses. Rubén, brevemente y antes de despedirte, ahora sí, lo último, respecto de la Argentina Construye del que hablabas previamente y de su bajada al territorio bonaerense. Bueno, estaba pensado también que empiece a activar como pequeñas obras y empiece a activar un poco el empleo de a poquito también en los barrios populares. Bueno, ¿es posible ya avanzar en alguna instrumentación en la provincia de Buenos Aires? ¿Hay alguna novedad al respecto? Bueno, el viernes va a participar Javier Fernández Castro en representación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat en una reunión del Consejo Provincial del Hábitat. Estamos en contacto con el gobierno provincial, bueno, se están instrumentando los programas. Creo que hoy la verdad nosotros en la subsecretaría, te diría que esta última semana estuvimos en clave de Villa Azul porque trabajando la posibilidad de que también estas herramientas que les contaba de mejoramiento de hábitat puedan llegar a esas familias y que además de asistirlo fundamentalmente en términos sanitarios y en términos alimentarios puedan esas familias poder mejorar su hábitat. Entendiendo que la solución es estructural, es la solución que creo que comentaba Ana Pastor, y que hoy resaltaba, o ayer resaltaba Alberto Fernández, ¿no? Digo, cómo también, digo, las políticas públicas necesitan buena gestión, ¿no? Digo, y ahí en Villa Azul se nota eso, ¿no? Digo, se nota la gestión de Avellaneda, digo, una respuesta impresionante de urbanización, y seguramente la gestión de Mayra que va a resolver eso, ¿no? En esta etapa, pero lamentablemente se notan esas diferencias. Muchas gracias, Rubén, por la gentileza nuevamente de conceder esta entrevista y gracias por la claridad conceptual y por las convicciones que están detrás de esas palabras y de cada una de las acciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Y de nuevo reconocer el trabajo de la organización Madre Tierra. Gracias, Diego.
A todos ustedes los esperamos nuevamente el miércoles que viene a las 20 horas, así como esta emisión fue imperdible. Yo sé lo que les digo, les aconsejo no se pierdan el próximo programa el miércoles que viene a las 20 horas. Nos pueden seguir en las redes sociales de Madre Tierra, Facebook, Twitter e Instagram, e enterarse de todas las novedades y actividades que venimos desarrollando a través de nuestro portal www.madretierra.org.ar. Esta fue una nueva emisión de Cómo Pensamos el Hábitat. Los esperamos el miércoles que viene. Gracias.